nombre es Daniel Gemino, soy miembro de número de la Academia Uruguaya Marítima y Fluvial, de Historia Marítima y Fluvial, y ex práctico de puerto. Esta es la presentación de lo que es hoy el puerto de Montevideo, que tiene una larga historia desde el descubrimiento por parte de los españoles en 1516. Y los españoles descubrieron primero el cerro de Montevideo, un punto notable por su altura, y al aproximarse vieron una bahía con abrigo suficiente para los buques de vela de esa época. Donde estamos ahora es terreno ganado al mar. La construcción del puerto hizo que necesariamente se avanzara hacia el agua buscando, además de ganar terreno para zonas operativas, mayor profundidad para los buques que empezaban a asomarse allá por 1900. El puerto como lugar abrigado produjo subsiguientemente la población del lugar con una aldea, con un destacamento, después se transformó en ciudad. El puerto realmente viene a ser la madre de nuestro país, lo que es hoy nuestro país. Sin este puerto tal vez no hubiese existido lo que hoy conocemos como la República Oriental del Uruguay. Las exportaciones de la región, y más precisamente de lo que fue la banda oriental, era de productos relativos a la pecuaria, digamos. Los buques ingresaban a la bahía, fondeaban, porque no existían los muelles, y se le aproximaban o abarloaban lanchones que le transbordaban la carga, recibían o entregaban carga. Esos lanchones luego se arrimaban a la zona de menor profundidad hasta quedar varados en el barro, y ahí entraban carretones de ruedas muy grandes, tirados por caballos o bueyes, y se transbordaba del lanchón al carretón, y el carretón salía para tierra firme. Después, con el paso del tiempo, se lograron construir muelles en que los lanchones esos iban directamente a los muelles y ya se prescindió de las carretones. Atendiendo a las necesidades de operativa y logística del puerto, siempre se pensó en hacer obras de infraestructura adecuadas a lo que sería un puerto moderno, a imitación de los europeos, que era lo que se pretendía. Eso llevó unos años hasta que se produjo la iniciación de obras de un puerto moderno, que es el que vemos actualmente. Lo que vemos allí detrás es un antiguo remolcador de 1887. Eso es de la pura época del vapor. Alimentado a carbón al principio, luego a fuel oil. Funcionó casi 100 años, porque hasta hace unos años estuvo en funcionamiento. Hasta fue buque de guerra, porque en la primera revolución de Aparicio Saravia en 1897 fue artillado y usado por el Estado como buque de guerra en patrullaje. Podemos comenzar diciendo que estamos en la última obra artificial de infraestructura portuaria, el Muelle C. Bajo la presidencia de Iriarte Borda, 1897, se decide o se plasma en papel la idea de la construcción del puerto. Lamentablemente sabemos que del magnicidio de Iriarte Borda lo sucede Juan Lindolfo Cuestas, que siguió adelante con la idea, con lo que ya estaba en marcha, de la construcción del puerto que hoy conocemos. Las obras comenzaron en 1901. Tardaron 8 años en completarse. Se construyeron muelles, se ganó terreno al mar, se trajeron maquinaria de infraestructura que luego quedó a favor del Estado por muchos años, y los muelles de los cuales podemos ver actualmente. No sin mucho trabajo se logró llegar al final de obras, y en agosto, vísperas del feriado del 25, se previó la fiesta de inauguración de las obras portuarias. Pero en la madrugada de ese día sucedió un trágico hecho que
que dejó la fiesta de inauguración solamente en un acto protocolar. El vapor de la Carrera se trataba de transporte marítimo para pasajeros mayormente que necesitaban la conexión o viajar de Buenos Aires a Montevideo, de Montevideo a Buenos Aires, por razones que fueran. Uno de los tantos vapores de la Carrera, el Colombia, que era un buque ya de 1860, bastante antiguo, venía con pasajeros al puerto de Montevideo. En el momento que iba a ingresar al canal, salía un buque alemán de gran porte. Resultó en que el buque alemán que salía embiste por el tercio del otro barco y le produjo averías tales que lo echa a pique en el mismo canal de entrada a Montevideo. Fallecieron entre 60 y 100 personas, entre fallecidos y desaparecidos. A los varios días aún se encontraban apareciendo cadáveres en las playas del este, allá de Carrasco y etc. Fue una tragedia que empañó y mucho la festividad que se esperaba para ese momento. Bueno, más adelante, cuando la construcción propia del puerto moderno, las empresas, que fueron 5 unidas, que licitaron y ganaron, se establecieron en lo que hoy es la dársena de La Teja. Allí hay una cantera donde se extraía la piedra, el granito rosado este que vemos allí, de extremada dureza, apropiado a la función que iba a cumplir. Estos otros adoquines son también de cantera de piedra, hechos uno por uno a mano. Lo curioso es que los hacían los privados de libertad, los presos de la época, a los cuales voluntariamente se les pedía y ellos uno por uno picaban los adoquines. Cada tantos adoquines se le acreditaba 1 centésimo, 2 centésimos, que iban a una cuenta. Entonces después, cuando salían que cumplía su pena, tenían un dinero para disponer para su vida, su familia, lo que fuese. Y vemos adoquines como esta parte de acá perfectamente colocado y una superficie casi plana. Una obra de arte de manos uruguayas del momento. Ahora el área del pabellón de pasajeros, salón de pasajeros, que fue una construcción que apuntaba a las necesidades de allá en 1900 y poco, a recibir a los pasajeros, sobre todo vapor de la Carrera, etcétera, que era un tráfico muy intenso y todo se hacía por mar. Esta construcción se inició en 1920, se le asignó a un ingeniero argentino, Shaw de apellido. Comenzó en 1920, finalizó la obra en 1923. Esa fuente metálica, hay 2 actualmente, una está frente al mercado del puerto, son unas fuentes de hierro fundido, bebederos eran. Las leyendas urbanas dicen que muchas cosas podían ser para animales de transporte de aquella época o personas. Donde estamos ahora era todo agua. Eso hubo que hacer una obra de ingeniería, de basamento, porque además el suelo era muy irregular, lugares de roca y lugares de fango muy blando hasta mucha profundidad. Lo que vemos detrás es la actual terminal de contenedores. Se llamaba antes muelle de escala, un muelle que queda bien próximo a la entrada al puerto, alejado del resto de la actividad portuaria. La historia se remonta a 1934, cuando lo único que existía era el muelle Maciel, en el que estamos ahora, que venía el vapor de la Carrera y no tenía abrigo a los vientos del Pampero. No existía ese muelle que está enfrente. En el gobierno de Terra, 1934, se le ocurrió proveer de una obra de abrigo para este muelle tan importante. Terra era extremadamente nacionalista, así que decidió por sí convocar a Facultad de Ingeniería, Facultad de Arquitectura, para elaborar un proyecto
y planos referentes al muelle que daría abrigo a esta parte, además de ser un muelle útil con todo lo necesario, agua potable, electricidad y vías de tren. También enfrente a ese muro está lo que es la zona de fondeo de la bahía de Montevideo, que es un lugar de profundidad. Allí es donde fue a entrar el Graf Spee en 1939. La historia del Graf Spee comienza con la Segunda Guerra. Esto es a inicios de la Segunda Guerra. El Graf Spee en realidad se encerró solo en lo que es el estuario del río La Plata, porque por donde entró era el único lugar que podía salir y tenía 3 embarcaciones neozelandesas y inglesas que le cortaban el camino. Quedaron esperando a la altura de Punta del Este, sabiendo que no podía salir por otro lugar que no fuera allí. El buque llegó a Montevideo, quiso reparar, acá se le dio un tiempo muy perentorio, desembarcó heridos y fallecidos, hicieron las mínimas reparaciones, cargaron algún agua potable y no sé qué más, y luego fue obligado a abandonar el puerto. La consideración del capitán Lauderdale fue que no tenía escapatoria. Entonces, ante esa eventualidad, decidió salir del puerto, pero no a la confrontación con los ingleses, porque ya no tenía municiones y la mitad de su artillería pesada, la que podía tener alcance, estaba fuera de operación. Lo que hizo fue evacuó la mayor cantidad de gente, se fue con lo imprescindible al oeste de la entrada de Montevideo. Ahí decidió el hundimiento del buque con explosivos y hasta el día de hoy están los restos allí. Del Graf Spee quedan 3 testimonios digamos en metal o palpables, que es un ancla del Graf Spee que tenía 4 anclas en proa, el telémetro, que era un aparato muy moderno para la época, y lo otro es la famosa águila del Graf Spee, que está en custodia en un litigio internacional ahora, a ver a quién dispone de ella. Lo que vemos aquí detrás es el telémetro del Graf Spee. El telémetro era un aparato muy sofisticado para la época, que esto iba ubicado en la parte más alta del buque para medir distancia de los posibles blancos a los que tendría que enfrentar. El Graf Spee tenía gran alcance de fuego, de cañones, pero tenían que medir bien la distancia para proyectar el disparo. Esto fue rescatado del Graf Spee no hace tantos años, junto con otros elementos del propio buque. El alcance de los cañones más potentes del Graf Spee era muy superior a otros buques de la época. Dicen que alcanzaba casi 40 kilómetros de distancia, algo así como de aquí a Salinas, por ejemplo.